En este texto gira por el territorio de Rita Carter. En el primer apartado nos explican que si vemos al cerebro muchísimo más de cerca, veremos una especie de red, la cual está compuesta de células cerebrales. Estas células son las glías o neuroglías y neuronas. Como vemos, las neuroglías superan en cantidad a las neuronas, pero las protagonistas son las neuronas. La glía o neuroglía juega un papel secundario pero indispensable para la estructuración de estas redes neuronales. La diferencia entre ellas es que la neurona puede conducir señales eléctricas. La glía o neuroglía no puede cumplir con esto. Al ver más de cerca una neurona, podremos ver que en uno de sus extremos tiene una especie de ramitas o bracitos, los cuales son llamados dendritas, y en su otro extremo, otra especie de bracito llamado axón. Estas dendritas permiten que las neuronas puedan conectarse con muchas neuronas al mismo tiempo. Podríamos pensar que estas neuronas están pegadas, pero no es así. Hay un espacio muy pequeño entre ellas. En este espacio se da un proceso llamado sinapsis. Si nosotros frotamos las palmas de nuestras manos y las separamos un poquito, sabremos que estas no están pegadas, pero hay una especie de conexión entre ellas. Algo así es el proceso de la sinapsis. El axón expulsa el neurotransmisor. Este neurotransmisor es una sustancia química. Esta sustancia química es recibida por las dendritas. Y así, esta señal llega hasta el axón de la segunda neurona y vuelve a ser expulsado a una tercera neurona, generando así un proceso secuencial. Quise poner el ejemplo de las fichas del dominó. Las podemos poner en fila y si generamos un estímulo lo suficientemente fuerte en la primera ficha, esta causará un golpe en la segunda y esta un golpe en la tercera, haciendo que todas caigan de manera secuencial. Algo así es el proceso de neurotransmisión. Se genera una comunicación entre las células, permitiendo que se comunique un estímulo. Ahora bien, este proceso químico que se da en las neuronas rige nuestros procesos mentales. Si no hay una correcta comunicación entre las neuronas, no se genera un estímulo de manera correcta. En el caso del neurotransmisor de la serotonina, cuando no hay la suficiente sustancia química, se pueden generar alteraciones psiquiátricas como la depresión. En el texto también nos muestran que hay fármacos para tratar estas sustancias químicas. En la otra parte del texto nos muestran al cerebro, tal vez desde una vista algo más externa. Lo comparan en su tamaño con un coco, en su forma con una nuez y en su textura con la mantequilla. Esta formita de nuez se divide en dos hemisferios. Y al igual que el coco tiene una especie de cáscara. Esta cáscara es considerada la corteza cerebral. Esta corteza cerebral no es lisa, tiene una especie de pliegues o arruguitas en todo lo que abarca, las cuales tienen unas partecitas que se llaman giro o surco. El giro es una especie de protuberancia que se ve y el surco es este pliegue o esta parte que está entre cada giro, entre cada protuberancia.
La podríamos comparar tal vez con las ondas en el caso de las crestas y los valles, o con las montañas en el caso de las cimas o los pies. Estos paisajes de protuberancias o de cimas pueden variar en cada individuo, pero los surcos o pliegues no tienden a variar. Esta corteza cerebral está dividida en 4 partes en cada hemisferio. Empezamos con estas partes, se llaman lóbulos. Está el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Estos lóbulos en la corteza cerebral rigen funciones específicas. En el caso del lóbulo occipital podemos ver que esta parte en la corteza cerebral rige los procesos de percepción visual. El lóbulo temporal rige los sonidos, el habla, la escucha y los procesos de comunicación. El lóbulo parietal controla nuestros procesos motrices, la capacidad que tenemos de ubicarnos y algunos cálculos mentales. El lóbulo frontal abarca acciones un poco más complicadas, como puede ser la conceptualización, la planificación y pensamientos. Entonces podríamos decir que la transmisión neuronal se da por medio de un axón más el proceso de sinapsis más la dendrita. La corteza cerebral está compuesta por 4 lóbulos: lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Así pues, la transmisión neuronal se compone de 3 elementos: axón, que conduce a los neurotransmisores; sinapsis, que es el puente; y dendrita, que es quien recibe el neurotransmisor. Por lo tanto, si alguno de estos elementos falla, no se podrá transmitir el estímulo de manera correcta. La corteza cerebral tiene en cada mitad 4 lóbulos: lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo frontal, de modo que cada lóbulo tiene una tarea específica, de la siguiente forma: lóbulo occipital encargado del procesamiento visual, lóbulo parietal encargado del movimiento, orientación y cálculo, lóbulo temporal encargado del sonido y el habla, y el lóbulo frontal encargado de procesos como pensar, conceptualizar y planificar.